Invitamos a María Elena Foronda, a Tulio Viteri Hualinga y a Mijael Kaufman. ¿No? Ok. No, Mijael Kaufman. Mijael Kaufman va a estar en la sesión de la tarde, en el panel de la tarde. Bueno, con nosotros Mariana Foronda, recién llegada de Chimbote, una amiga y defensora ambiental. Ella ganó el premio Goldman, que es un premio de medio ambiente a nivel internacional, y lo ganó por defender justamente un territorio que es la bahía de Chimbote contra toda esta industria pesquera industrial. Y bueno, hace más cosas, ¿no? Ella también cofundó el Instituto Natura, una institución que busca preservar y también educar a los jóvenes y otras personas en temas de cuidado ambiental, cultura ambiental y más. También invito a Tulio Viteri Hualinga, que viene desde Ecuador. Aplausos para ambos, por favor. Tulio Viteri Hualinga viene de la comunidad Sarayaku, una comunidad emblemática en el mundo andino por toda esa lucha que hicieron por la defensa de sus territorios. Yo, como coordinador de la conferencia, quería tener un invitado especial de Ecuador, porque en nuestro grupo de trabajo estamos Colombia, estamos Perú, está Bolivia, está Uruguay, Chile, Argentina, pero no hay buquemeistas de Ecuador, no hay buquemé de Ecuador. Entonces, nos gustaría como personas del mundo andino que también apoyar de alguna manera a fortalecer la gestación de un grupo de buquemistas de Ecuador que trabaje temas de cultura, que trabaje temas de medio ambiente. Y teniendo tanto saber ese territorio ecuatoriano, con todo este saber desarrollado en cuanto a los derechos de la naturaleza, hay un conocimiento que está generando en este país y en sus comunidades y en todas esas corporalidades sobre cómo es que debemos entender, avanzar en el cuidado y los derechos de los seres no humanos. Entonces, en este panel vamos a conocer un poco más de ellos, de sus procesos y de sus luchas actuales. Entonces, yo quería darle la palabra a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que compartan un poco en este entorno, que hay personas que crean contenidos en las plataformas Wikimedia, que es Wikipedia, Commons y más, y también hay personas que son también activistas ambientales, culturales, climáticos, para que escuchen desde la propia experiencia, desde la propia lucha, el camino que realiza un defensor ambiental, con éxitos, desafíos, aprendizajes, de manera que tengamos más conciencia sobre cómo generar conocimiento libre, escuchando a esas voces, ¿no?, de las mismas personas, y así conocer todos esos matices que existen. Así que, bueno, María Elena, compártenos un poco cómo ha sido tu proceso y también este último caso que está afectando a una comunidad o unas comunidades en la costa de Ancash, en esta región, vinculado también a un tema de proyectos mineros, que yo he podido ver un poco de cerca también. Adelante. Bien, muchas gracias, compañeros, compañeras. Un honor estar con ustedes y agradecerte por la posibilidad de compartir
creo que a estas alturas de nuestras vidas, soy bastante mayor que tú, ya podemos hablar, y me da mucho gusto es que en la sala también esté mi maestro Grimaldo, de quien aprendí muchísimo, no solamente de la perspectiva de la defensa de los derechos ambientales, sino de la cosmovisión de los saberes ancestrales que está detrás de estos procesos. Yo soy de Chimbote, es un puerto pesquero que está aquí a 4 horas en la costa de Ancash. Ancash está conocido como una de las regiones de mayores pasivos ambientales mineros de todo el Perú, ¿no? Y son más de 1000 pasivos ambientales que tenemos y se conecta obviamente desde la parte alta, estamos ahora en la montaña, hasta la parte baja en la cuenca, toda la cuenca, genera un conjunto de impactos ambientales. Cuando regresé de estudiar sociología de la UNAM, regresé a mi puerto, Chimbote, vivo a 100 metros del mar, y me di cuenta que el estar en esa ciudad y no hablar de temas ambientales es no vivir en una realidad que te interpela permanentemente solamente por el olor, ¿no? Hay una frase que dicen los lugareños, que cuando huele, o pasa alguien por Chimbote, que cuando huele hay plata, porque Chimbote es el principal centro de producción de harina y aceite de pescado que se produce en el país para Europa, para varios países de América Latina, y transforman una especie, un pescadito chiquitito, que se llama anchoveta, que es el principal recurso proteico en el mar del Perú, que no olvidemos que el Perú tiene un mar que es pródigo en biodiversidad, es el mar más productivo del mundo, aunque los chinos digan otra cosa, porque esos son piratas que se llevan nuestros recursos, pero allí se produce este recurso que es de altísima concentración proteica y que es muy común su consumo en Europa, ¿no? Pero que acá, en el Perú, esa especie que es altísima concentración proteica para resolver los problemas de nutrición, de seguridad alimentaria, se transforma en harina para alimentar a perros, a gatos, a chanchos y a salmones. Es el mundo al revés. Y en ese proceso las empresas pesqueras han contaminado el agua, el aire, el suelo. Y una bahía hermosa, elíptica, con humedales, con una bahía somera, playas blancas, convirtió a lo que era la perla del Pacífico Sur, del puerto de Chimbote, en la cloaca más grande del Perú. Así lo reconoció un monseñor Carlos Burke. ¿Y por qué? Porque las empresas pesqueras, en esa lógica mercantilista, rentista, de corto plazo, y además vinculadas a actos de corrupción con los gobernantes locales, empezaron a colocar las plantas dentro de la ciudad. De una población de 4.000 pescadores artesanales pasamos a una población de cerca de 60.000 personas en menos de 10 años. Una explosión y un crecimiento demográfico brutal en la ciudad, sin planificación y sin una visión de futuro. Y estas empresas se ubicaban para ahorrar sus costos de producción en el litoral de Chimbote. Y al lado de colegios, al lado de viviendas, al lado de humedales, sobre humedales, destruyendo toda la biodiversidad. El resultado después de 40 años de explotación y de producción es que tenemos una bahía anóxica con 2,80 metros de materia orgánica en estado de descomposición, una ciudad altamente contaminados con niños con enfermedades a la piel, a los ojos, a las vías respiratorias, una ciudad que había perdido su identidad porque somos una ciudad de todas las sangres, hubo mucha migración de gente de Ancash, de La Libertad y de otras zonas, y con un empresariado que no era local, sino que veía esa zona como un lugar donde hacer dinero para llevárselo fuera, orientando todo ese proceso primario exportador hacia la producción de harina y aceite de pescado. Ese era el contexto, pero entonces yo me preguntaba, compañeros, compañeras, ¿por qué la gente vive tan contenta cuando dicen cuando huele hay plata? Y la pregunta que me hacía después con mis compañeros era, ¿pero plata para quién y plata para dónde? Porque obviamente los dueños de las fábricas no viven en Chimbote, viven en Miami, viven en Europa, viven en Lima, en otras ciudades, claro, gozando de toda la riqueza que ahí se exporta, ¿no? Una sola empresa, para que se den cuenta de la magnitud del dinero, el volumen de dinero que produce, en solamente 6 meses de operación, porque tienen 2 temporadas de operación en el año,
gana 7.000 millones de dólares, una planta, la empresa pesquera Taza. Y ahí tenemos 42 plantas. Entonces, ustedes dirían, Chimbote sería la ciudad más linda de todo el Perú. Y no es así. Porque todo ese dinero se va para afuera. Y nos han dejado problemas de contaminación. ¿Qué empezamos a hacer frente a eso? Pero yo vivía ahí a 3 cuadras de una fábrica. Empezamos a organizarnos, a entender, a decir cuál es el modelo mental que prima sobre la visión de la gente en este tema, que lo vive, lo respira y lo aguanta. Y nos dimos cuenta que había una actitud de lógica perversa que explicó la compañera, en donde se sumaba un hecho, que las personas que trabajaban en las fábricas pesqueras, el 80% vivían en estos pueblos jóvenes. Entonces, si tú denuncias, si tú protestas, si tú defiendes tus derechos, pues te botó del trabajo. Y eso impacta en la economía local. No fue un proceso fácil. Y fuimos empezando a trabajar con organización de comunidades costeras, con la creación de comités de defensa del medio ambiente, conversando con ellos, reconociendo, y un elemento que motivó mucho esto fue el tema de la salud. Porque cuando un padre o una madre le agarran a un hijo y ve que su hijo no puede respirar, o que tiene problemas de cáncer, o que tiene heridas en la piel, hay un nivel de sensibilización totalmente distinto. Y a partir de eso empezaron a conformarse organizaciones para poder hacer incidencia. Incidencia política muy difícil, porque Chimbote no es sino la expresión de lo que pasa en el país. El poder político capturado por el poder económico, de las empresas, de los consorcios transnacionales, que son las que fijan el marco jurídico, el marco normativo, y que además por corrupción sobornan, colocan autoridades. La Sociedad Nacional de Pesquería, que es la que representa a estas empresas, tiene como presidentes a exministros de Estado del Perú. Entonces, para que se den cuenta el poder que existe. Y a partir de eso empezamos a organizar, a hacer movilizaciones, a trabajar con actores como instituciones educativas, obviamente con una radio chiquita, Radio Onda Nueva, y televisión local pequeña, que fueron escalando el tema a partir de las movilizaciones y la resistencia que la gente tuvo. Entonces, fueron acciones colectivas masivas. Tenemos una población de 300.000 habitantes. Se involucró a los pescadores y a partir de ese proceso hubo una lucha frontal contra las pesqueras. Cuando el tema fue denunciado ante el Congreso de la República, y perdone que lo voy a decir en primera persona, ya el tema dejó de ser un tema local para convertirse en un tema nacional. Íbamos a ir al Congreso de la República con una organización, involucramos universidades, colegios profesionales, involucramos la propia Cámara de Comercio, pobladores afectados. Un día antes, 13 de septiembre del 93, en la época de la dictadura de Fujimori, entraron a la oficina de la ONG chiquita que es la nuestra, Natura, y nos acusaron de terrorismo. Y estuve presa 13 meses, acusada por un tribunal sin rostro, sin ninguna prueba. El objetivo era desbaratar el movimiento ambiental, no ir a hacer la denuncia ante el Congreso de la República y decir que nosotros financiábamos procesos de organizaciones terroristas en el Perú. Para no hacer larga la historia, 13 meses después se dijeron, disculpen, nos hemos equivocado, ¿no? Pero ya estás con tu chanta, terrorista, saliste en libertad, eres un inocente en cárcel, con mucha presión nacional, con mucha presión internacional, y aquí se volteó la tortilla. Porque ese hecho, que puede parecer anecdótico, pero que fue muy duro, logró posicionar este tema ya no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y acá la cooperación, y acá la difusión de organizaciones humanitarias, defensores de derechos humanos y activistas ambientales, funcionó hasta la OEA, preso de conciencia, bla, bla, bla. Lo concreto es que para nosotros, después de 13 meses, teníamos asilo político y decidimos no irnos, porque irse era reconocer que nosotros éramos terroristas, porque nos teníamos que ir a nuestro país. Nos quedamos y seguimos trabajando hasta el día de hoy con la defensa de los derechos ambientales territoriales. ¿Qué dio resultado esto? Que muchos años después, gracias a un video, que ustedes lo pueden buscar en el internet, se llama La Codicia Alimenticia, The Greed or Feed, que hicieron unos amigos ingleses, porque para hacer eso hay que tener recursos.
vinieron a Chimbote para averiguar por qué el salmón era tan barato en Europa, y era a causa de las externalidades ambientales que ocultaban tanto en Chile, desplazando a los mapuches, y la contaminación de nuestra ciudad. Ese video dio la vuelta en Europa. Los consumidores se mostraron sorprendidos, y también una campaña muy fuerte contra las empresas comercializadoras ¿de qué? De harina de pescado. Entonces llegaron a Chimbote y otra vez la terruca, ¿no es cierto? O sea, esta señora ha generado el video. Nosotros no teníamos plata para hacer eso. ¿Qué dio como origen ese video? Que los dueños de las empresas, que los compradores que están organizados a través de la Organización Mundial de Productores de Harina y Aceite de Pescado, llegaran por primera vez a esta ciudad. Y obviamente hasta la alcaldesa negó de que había contaminación. Si ustedes van algún día a Chimbote, los que son peruanos, si no, vayan, hay rico ceviche, sí. Y pasan por la ciudad, se van a poder dar cuenta solamente oliendo de que hay un problema grave. No pudieron evitar tapar el sol con un dedo, las evidencias estaban ahí, 40 años de contaminación, no se pueden ocultar. Y la respuesta fue a la Sociedad Nacional de Pesquería: o ustedes arreglan esto y se van fuera de la ciudad con tecnología limpia, con límites máximos permisibles, con estándares de calidad ambiental, reduciendo los impactos ambientales, haciendo un emisor submarino, haciendo tratamiento de todos sus procesos industriales, que no es otra cosa que pérdida de plata en el proceso productivo. Eso es contaminación en el caso de la harina. Y ellos les dan un plazo de 1 año, porque le dijeron, no, esta señora miente, pero los señores que fueron dijeron, nosotros somos gringos, pero no estúpidos. Así es que lo hacen o se salen del mercado. Y fue el tema del mercado, no fue el tema ambiental. Fue el tema del mercado el que los obligó a hacer. Para nosotros, disculpen compañeros, una victoria que celebramos hasta ahorita. Relocalización de las empresas pesqueras, inversión en tecnología limpia, indemnización para las personas afectadas, mejoramiento de los procesos urbanos ambientales, posicionamiento del tema que después fue cundiendo, decimos nosotros, en otras ciudades de todo el litoral peruano. Y esa estrategia que dio resistencia a la formación de un movimiento ciudadano ambiental mucho más fuerte en la ciudad y que fue, digamos, reproducido en otras zonas marino-costeras del litoral peruano. Hemos ganado la batalla, yo creo que tenemos un avance significativo, pero no la hemos ganado todavía porque tenemos mucha corrupción dentro del Estado peruano. Yo les había traído una fotito que se las voy a compartir, pero los 7 o 8 últimos presidentes o se han suicidado, o están en la cárcel, o están prófugos, ¿no es cierto? Pero o están en la cárcel la mayoría ya ahora. Entonces, este sistema que sostiene todos estos procesos de violación de derechos ambientales, de asesinatos, de criminalización, de estigmatización, tienen un fuerte componente de corrupción y de incidencia política que hacen los grandes lobistas del sistema financiero internacional y las aseguradoras para proyectos extractivos como el de la pesca y de la minería. Y son actores a los que no se les toca, incluyendo por el riesgo climático que genera. Estos son los que dan la plata y por lo tanto tienen una corresponsabilidad en el financiamiento de estos proyectos, incluyendo los de la harina y aceite de pescado, como el que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Hemos ampliado nuestro ámbito de trabajo, no solamente para el tema de la pesca, y con esto concluyo, sino en el tema que mi hermano, con mucho cariño, fue allá a Guarmey, sin dudarlo. Miren, Guarmey es otro puerto chiquitito, hay muchos puertos, pero este puerto pequeño se metió una empresa que se llama Antamina, la compañía minera más grande de América Latina. Y esta empresa está ubicada aquí, en la parte alta, ¿no? Y esta empresa ha generado un conjunto de derrames a través de su concentraducto. Lo concreto es que desde el año 2023, del año pasado, la gente que vive en Puerto Guarmey, debajo de un bosquecito que esta empresa ha creado para decir que no contaminan, porque ellos embarcan el mineral a través de un ducto en los buques, y esa agua tratada riega el bosque, empezaron a aparecer de repente niños y mujeres gestantes con arsénico. El parámetro son 20 microgramos por litro de arsénico en la orina. Los niños presentan 400, 800, 1000, 2000 microgramos de arsénico en orina.
Cualquier médico especialista en salud ocupacional sabe que esos niños están condenados a morirse, porque el arsénico produce cáncer, ese tipo de arsénico identificado. A la fecha ya no son 32. Esto salió en Ancash, también en Bolognesi, también en Aija, también en San Marcos, ocurre lo mismo. La empresa minera está muda y denunciando a la gente que ha hecho la denuncia. Tenemos denuncias penales por difamación. El Estado no actúa y lo concreto es que estos niños están expuestos junto con las madres gestantes, porque también se ha descubierto en madres gestantes, a vivir con el arsénico hasta el tiempo que Dios quiera. ¿El Estado podía actuar? Sí, no le ha dado la gana. Ni el Ministerio del Ambiente, que podía a través de la OEFA hacer el estudio de causalidad para determinar la procedencia del arsénico en la gente. Ni el Ministerio de Salud, que debió inmediatamente declarar la emergencia sanitaria y tampoco le dio la gana. ¿Quién está presionando detrás de esto? La compañía minera también. Y es una lucha muy desigual, con evidencias no de nosotros los ambientalistas, sino del propio Estado. El Ministerio de Salud ha sacado esos informes y no podemos hasta ahorita lograr que este tema se resuelva. Hay muchas cosas que compartir, seguramente en el espacio que vamos a tener, compañeros, lo podemos hacer. Solamente decirles que para nosotros conocer a Wikipedia, conocer el trabajo que ustedes hacen, escuchar a los compañeros, es un instrumento fundamental, estratégico para visibilizar las luchas que pasan en el país, para proteger a los defensores ambientales que están matándolos en América Latina y para colocar estos temas dentro de la agenda pública en defensa de los derechos ambientales y territoriales. Ecuador, que seguramente ahorita les va a contar, ha demostrado cómo se hace. Y tenemos victorias también acá en el Perú, pequeñitas, pero hay. El asunto es que no los visibilizamos. Y creo que esta alianza con ustedes, con Wikipedia, nos va a permitir a nosotros colocar estos temas en los espacios. De un tema local chiquitito en Chimbote que nadie conoce, a una escala global, compañeros, a una escala internacional, a una escala regional, articulando alianzas, fortaleciendo capacidades y formando desde abajo de esa estrategia de educación popular a nuevas personas que detrás de ellas no solamente hay un trabajo, ¿no? Termino diciendo que para nosotros esto ya dejó de ser un trabajo, es un compromiso de vida. Cuando uno ha comprometido tanto, sin querer, queriendo, en este proceso, no queda de otra que continuar. Y para nosotros el tema de los derechos ambientales es un tema de los derechos de la tierra y de la naturaleza y de las personas, es un tema que no se negocia. Muchísimas gracias. Gracias, Marilena. Sí, las plataformas Wikimedia son una ventana. O sea, tienen fines educativos, pero también la gente va a consultar información. Y teniendo hoy día muchos medios hegemónicos, muchos medios de comunicación hegemónicos capturados también por este sistema, las plataformas pueden ser una forma de contar otras narrativas que cuentan la historia más neutral. Ya no están buscando criminalizar, porque hoy en día en Perú y en otras partes, quien protesta contra el sistema te terroquean, ¿no? te acusan de terrorista. Gracias. Tulio, cuéntanos un poco de toda esa defensa y esos aprendizajes que han tenido. Es un placer que estés acá con nosotros en este evento. Sí, buenas tardes. Primero agradecer a Wikiacción por la invitación acá a participar, ser partícipe del evento, y también a todos por compartir sus experiencias. Yo creo que este es un espacio de aprendizaje entre todos y de que de alguna manera todos estamos resonando en la misma cuestión. Así que compartirles el proceso de lucha que ha sido del pueblo originario quichua de Sarayaku, que está ubicado en Ecuador. En sí, primero aclarar que esto ha sido una lucha colectiva de un pueblo, que no hay personas que se puedan decir que
que han sido los que han iniciado esta lucha, sino es un proceso colectivo de un pueblo. Entonces, bajo esta cuestión, el caso Sarayaku es un caso donde el pueblo indígena quichua de Sarayaku, el pueblo originario, hace una demanda al Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué sucede esto? En el año 1996 da una concesión a una petrolera, a una empresa petrolera argentina. Disculpen los argentinos sin ofender, pero creo que todos estamos aquí resonando en la defensa de la naturaleza. Pero hubo una empresa argentina a la que el Estado ecuatoriano dio una concesión petrolera, a la cual en el año 2002-2003 la empresa petrolera inconsultamente entra a los territorios de Sarayaku. Entonces, hubo una vulneración de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Entonces, bajo esta violación, el pueblo originario quichua de Sarayaku hace las denuncias a nivel local, a la que hubo caso omiso, porque todas las instituciones del Estado estaban parcializadas para el Estado, obviamente. Yo creo que eso está pasando en todos los países latinoamericanos y también en otros países, creo, en el continente africano y todas las demás a las que compartimos todos. Entonces, como no hubo un caso aquí de que hubiera algo a favor para la comunidad de Sarayaku, entonces se hace la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual, como también hizo caso omiso el Estado ecuatoriano, se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de un proceso de 10 años. O sea, hubo una lucha tan larga de gasto de recursos, hubo en el proceso, por ejemplo, ancianos que estaban en la lucha, tal vez fallecieron en el proceso, y toda una cuestión de que el Estado ecuatoriano no garantizaba los derechos en el propio país. Entonces, por eso tuvimos que salir a nivel internacional. Las dificultades eran que los medios de comunicación también estaban parcializados para el Estado. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para nosotros poder generar incidencia política? Fue nosotros mismos tal vez crear medios de comunicación. O sea, había, por ejemplo, un compañero que hace documentales ahora en Sarayaku y que es bastante conocido ahora, hizo un documental, lo que nos ayudó y permitió que hiciéramos incidencia internacional. Entonces, creo que una de las estrategias fue lo comunicacional. Entonces, en su mayoría pienso que todos los países tienen sistemas supuestamente alternativos de prácticamente programas extractivos. Y creo que esa no es la salida en sí. Eso es lo que en su mayoría aquí estamos resonando, estamos compartiendo nuestras experiencias, porque son programas que violentan los derechos humanos. Entonces, creo que en sí nosotros en Sarayaku de alguna forma pudimos ganar esta lucha después de 10 años. En el año 2012 tuvimos un caso a favor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó el caso a favor, a la cual, por ejemplo, en Ecuador hay una constitución avanzada, se habla de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que se llama el Causaxacha, que declaramos que la selva es un ser sujeto consciente de derechos. Porque, o sea, ayer también hablaban muchos aquí de que el agua, los árboles tienen vida, solo que nosotros de alguna forma egoístamente somos antropocéntricos, entonces no reconocemos las otras formas de vida. Entonces, por eso Causaxacha en sí significa selva viviente.
Esa es una de las alternativas que hemos estado planteando nosotros desde Sarayaku. También creo que el hecho de haber conseguido la titulación de los territorios tuvo como mayor impacto, porque nosotros reclamábamos con justa razón. De hecho, yo estaba compartiendo aquí con algunos compañeros de Perú, por ejemplo, César dijo que no tenían titulación, entonces es un poco más difícil porque hay una mayor lucha como para poder conseguir una titulación. En el nuestro fue un poco más fácil porque antes también, desde el 92 o más antes, se ha venido un proceso largo de lucha. Creo que también, o sea, ahora, aparte de una alternativa nueva del Causaxacha, estamos trabajando en un sistema educativo propio, en desarrollar nuestra propia malla curricular. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de que en sí el sistema educativo es una imposición a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no responde a las realidades de los pueblos. En sí es una imposición. Entonces, ¿cómo nosotros diseñamos nuestras propias formas de vida? Yo creo que entonces esa también es una nueva estrategia de nosotros como pueblos indígenas plantear alternativas propias. Entonces, para seguir concluyendo, creo que todos tenemos una lucha en común y de que nosotros estamos en la defensa de la naturaleza, aunque es un poco paradójico, contradictorio decir que nosotros estamos en la defensa de la naturaleza, porque en realidad la naturaleza nos protege, nosotros estamos dependiendo de la naturaleza. Entonces creo que es un error decir nosotros estamos defendiendo la naturaleza. Y bueno, creo eso, y tengo un pequeño video cortito de 8 minutos creo, para compartir el caso Sarayaku y que puedan ver en imágenes cómo es en sí en Sarayaku. La página existe en la página web, de hecho les hablaba de las estrategias de cómo poder incidir. Nosotros hemos creado una página web, sarayaku.org, entonces ahí está un video a la que ahorita van a presentar. La lucha inicia, bueno, Sarayaku tiene un precedente histórico de no permitir la agresión de nuestro territorio por cualquier empresa que sea esta maderera, petrolera o cualquier empresa transnacional. Todo lo que ustedes ven en este territorio estaba militarizado, ríos llenos de militares. Sarayaku decide luchar no con armas, sino hacer una lucha pacífica, creando campamentos de paz. Y lucha un año entero, se paralizaron todo, educación, se paralizó escuela, colegio y un programa de universidad que había aquí. Y en un año, Sarayaku logra sacar a la empresa, al ejército, a todo el contingente que estaba en territorio de Sarayaku. Pero en el 2003 ocurre que el gobierno conjuntamente con la empresa retorna nuevamente, con más agresividad, ya con demandas de encarcelar a los dirigentes que se oponían a la actividad petrolera. Es allí que Sarayaku pide amparo constitucional, amparo de protección en los juzgados de este país, en las cortes de este país. Solo la Defensoría del Pueblo da una protección a Sarayaku. Pero viendo que todo esto se estaba favoreciendo a la empresa y al Estado, Sarayaku demanda en la Comisión Interamericana. En el 2003 a 2004 la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares. Posteriormente, el contrato vigente con la CGC sigue y Sarayaku
siguen la lucha de que el caso vaya a la corte. Y hace 2 años el fondo de caso es tratado en la corte. Después de 9 años de litigio que llevamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano por violación a los derechos humanos del pueblo de Sarayaco, por violación del Estado a la propia Constitución, a las leyes del Ecuador. Este día, la visita de la Corte ha sido para Sarayaco, para los pueblos y nacionalidades, para el Ecuador, un día histórico, relevante, de trascendental importancia. Por primera vez, la Corte visita a un pueblo, a una comunidad, el que hemos tenido que asumir como Sarayaco. En nuestro proceso de lucha, más de 30 años, que hemos venido defendiendo, protegiendo a nuestro territorio, a nuestra madre naturaleza, a los ríos, a las lagunas, a las montañas, la vida de nuestro pueblo, y que esa lucha ha dado un fruto importante y que lo comparamos con todo nuestro legado histórico que nuestros ancestros dejaron manifestando como el pueblo del mediodía. Para nosotros, esta también es una jornada histórica. Es histórica porque es la primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se creó hace ya más de 40 años, que se lleva a cabo en un territorio indígena, una diligencia para escuchar testimonios, para recoger historias, para oír a hombres y mujeres que tengan que transmitirle a la Corte lo que ocurrió y lo que esperan del tribunal. Sarayaco soberano, protector de nuestra identidad, bajo tu piel verde herida, lloras lágrimas negras de vida, tus hijos de raíz y cantos de luna y sol, te ofrecemos libertad. Para nosotros, el consentimiento libre, previo e informado es un derecho que cualquier Estado, así sea el más poderoso, debe consultar a los pueblos y nacionalidades. Debe consultar antes mismo de la concepción de un proyecto. Eso nos respalda el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración sobre el derecho de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que menciona y que el Ecuador es signatario, que toda consulta debe ser transparente y de buena fe. Aquí se ha mal acostumbrado de decir, llegan a una comunidad para informar de que hay una concesión petrolera, luego hacen aparecer que se ha consultado al pueblo. Y se usa estrategias y mecanismos premeditadas para doblegar los derechos de los pueblos indígenas. Una consulta tiene que ser más allá, tiene que ser una condición importante y Sarayaco lo exige eso. Para nosotros, eso es el punto de fondo que cambiaría la historia de los pueblos indígenas. Significa que cuando un pueblo es digno y decide decir no a la actividad petrolera, el Estado tendría que respetarlo.
significa que eso garantizaría la vida y la continuidad de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Por eso aún seguimos nosotros pidiendo que el dictamen tiene que tener el carácter de que el Estado consulte, informe, y si nosotros queremos aceptaremos el explotón, y si nosotros no queremos el Estado tiene que protegernos. Y ahora no, esto ya acabó, ya no vamos a tener. Bueno, tenemos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a... ¿quién va a proporcionar el micrófono? Ya, Angie. Sí. Angie, también wikimedista con actividades Wikimedia en contextos como la mujer rural. Entonces, preguntas y después contestan nuestros invitados. Soy Isa Pirrúa, vengo también de un territorio explotado por las petroleras hace muchos siglos. Para el compañero de Sarayaku, la pregunta, las estrategias de los gobiernos son la división y la cooptación de las dirigencias y las comunidades. En territorios tan extensos, con comunidades tan distanciadas, ¿cuáles han sido las estrategias que ustedes han aplicado para articular a las comunidades, para hacer un control de la toma de decisiones en sus dirigentes? Porque generalmente lo que vemos en Bolivia y las estrategias de Evo Morales han sido siempre dividir, frente también a una debilidad de una comunicación, de estrategias de comunicación interna entre las comunidades. De ahí que el rol de los comunicadores es clave y Sarayaku para nosotros es una referencia de construir una propuesta de comunicación comunitaria. Entonces me gustaría escuchar cuáles han sido las estrategias para que los hermanos, a donde también compartimos la información, puedan considerarla frente a otras luchas de preservación que se están llevando en territorios indígenas de Bolivia. Y quizás a esto también agregar cuán importante y cómo recuperamos la conexión espiritual para que también los ancestros y los seres que están con la naturaleza y se expresan en ellos puedan ser nuestro brazo sostenido cuando hay persecución, cuando también sabemos que las empresas utilizan estas estrategias espirituales inclusive para explotar. ¿Cómo volvemos a articular esa conexión? Esas dos consultas. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, gracias, ¿no? Buenas tardes, una vez más, saludarles. Las historias, las exponencias, simplemente remueven el corazón, remueven los pensamientos. Y justamente cuando hablamos de un Estado, burocracia, en las cuales el país peruano, sinceramente, prácticamente su ideología es desaparecer a los pueblos indígenas. En ese concepto, quisiera preguntarle al hermano de Sarayaku, ¿cuáles fueron los mecanismos para poder llegar a ese punto de batalla? La lucha histórica de las comunidades nativas a nivel nacional y a nivel del mundo es una victoria en las cuales los pueblos emprenden sus propias luchas. Quiero contar un poquito, ampliar un poquito sobre este tema, porque el que les habla es un dirigente desde la edad de 22 años, 23 años, y entendemos
el sufrimiento, entendemos que la amenaza, que nosotros como dirigentes del Estado somos un blanco seguro. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a preguntarte, hermanos de Sarayaco, ¿cuál ha sido la estrategia, la metodología que ustedes han tomado como pueblos indígenas justamente para defender y recuperar esos territorios, esos recursos? Quiero también hacer la pregunta a la hermana de Chimbote, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también trabajamos, hemos hecho demandas en el tema de los defensores. Y justamente nosotros tenemos un defensor asesinado y este 29 de noviembre cumple un año a las cuales le han matado a Lapu, Quinto y Numa. Sinceramente es indignante y preocupante, y que hoy en día cuando tú reclamas tu propio derecho prácticamente eres asesinado. En ese entonces yo quiero preguntarlo y decirlo así sinceramente, ¿no? Que el Estado peruano ve y cuida los intereses de las empresas y que en vez que cuida los intereses de los recursos que existen en la naturaleza y en los territorios de las comunidades nativas, sea en diferentes aspectos, ¿no? En ese sentido yo pregunto, ¿qué mecanismo de protección les ha garantizado el Estado a ustedes justamente para poder tener esa alerta temprana que hoy en día hace a tu persona, que es un tema de amenaza, de riesgo y un blanco seguro para las empresas que justamente operan dentro de esos territorios, dentro de los intereses que existen en el espacio, en los recursos de nuestro contorno peruano? Quería hacerte la pregunta a eso y sinceramente vuelvo a decirles, es un tema penoso, pero con el corazón y con el ímpetu de decir, nosotros como defensores deberíamos morir en el intento, no morir dando un paso atrás. Gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por lo que han compartido. Yo soy de Huaraz también. Tenía una pregunta para María Elena respecto a la articulación sobre estos procesos ambientales entre la costa y la sierra de Ancash, ¿no? O sea, creo que yo personalmente creo que a veces se trabaja como muy separado, ¿no? Como si no partiéramos o no compartiéramos esa afectación de la que has hablado, ¿no? Entonces, quería saber si es que en tu experiencia en todo este tiempo ha habido ese tipo de iniciativas que articulen, no sé, a través de organizaciones sociales, a través de ONGs o de autoridades o líderes, articulen estas acciones, o en todo caso, ¿cuáles son esas dificultades que en tu experiencia has podido ver para que esta articulación pueda darse, ¿no? Y también al hermano de Ecuador, muchas gracias por haber compartido esta experiencia que sin duda nos anima a seguir en este proceso. Aquí tenemos dos preguntas más. Bueno, hola a todas, a todos. Yo soy logueño, soy comunicador activista, me autoidentifico étnicamente como amazónico loretano, soy de la ciudad de Iquitos, del departamento de Loreto. En este caso no quería hacer una pregunta, sino más bien acotar una reflexión. Las experiencias que nos han compartido es un claro ejemplo de que tenemos que cambiar el concepto de prosperidad. No podemos seguir pensando que atropellar nuestros ecosistemas es significado de desarrollo, ¿no? El crecimiento económico necesita involucrar un poco la resiliencia ecológica, pero también la calidad de vida, ¿no? Los derechos humanos. Lo que han evidenciado en este proceso, en este panel, es justamente esto, ¿no? En mi territorio,
en el distrito del Alto Nanay, en la provincia de Maynas, el departamento de Loreto, en Perú, existe la minería ilegal y la lucha constante que existe en esos procesos es complicado, ¿no? Ya lo han mencionado, las amenazas, las detenciones, las muertes que existen a las personas que defienden el territorio es constante, ¿no? Y estos procesos, más la oportunidad que nos brinda Wikimedia mediante el conocimiento libre, son las estrategias de incidencia política para que justamente más personas comprendan lo que está pasando en los territorios. Todos deberíamos de estar involucrados en la defensa, porque sin los territorios, sin las comunidades originarias, nosotros no podríamos existir, ¿no? La alimentación, los recursos, la vida, lo tenemos por esos espacios. Y estas iniciativas deberían de apoyar o fomentar que todas y todos nos unemos más a estos procesos y también defendamos, ¿no? Porque si no defendemos, si no conocemos nuestros suelos, el piso que pisamos, los territorios, evidentemente pues la vida nos va a consumir, ¿no? Y más aún, como activistas es importante también reforzar estos procesos, ¿no? Hola. Bueno, en principio saludar a los dos ponentes que hoy día nos han compartido sus experiencias. Bueno, yo básicamente me he venido alejando de los espacios políticos desde la universidad, porque ciertamente es duro. O sea, escuchándolos a ustedes, de hecho desde ayer ya muchos compañeros y hermanos nos han compartido sus experiencias. Es difícil ver a alguien morir. Y sobre todo siento yo y que es lindo tener a una red de personas que son muy sensibles. Ya desde el día jueves he tenido la oportunidad de conocer a corazones muy nobles y que dan ganas como que hasta de llorar juntos. Y justo en este sentido, donde básicamente a nivel planetario, por no decir en todos lados, estamos viviendo la crueldad ante nuestros ojos, el desgarro de niños, madres, mujeres, migraciones, etc., ahondadas con la crisis climática. Y en medio de estas luchas ambientales, mi pregunta va más en el sentido del tejido comunitario. Preguntarles cuál es el rol y las estrategias del tejido comunitario y o familia para sostener estos procesos. Porque si bien es cierto que las leyes, las plataformas, las tecnologías y demás pueden ser herramientas, pero siento que hay una base muy sutil que puede mantener estos procesos de largo aliento. Y otra pregunta es justo eso: ¿cuál es el mensaje para esta red de defensores invisibles y visibles para todos nosotros? Porque considero que cada uno de nosotros mantiene en sus manos la lucha y la defensa de su propio territorio, ya sea el cuerpo y o del colectivo. Eso, y nada, un abrazo grande a las dos personas que están ahí sosteniendo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto haber escuchado las experiencias de ambos, este caso también del puerto de Chimbote y también el caso Sarayaku. Importante porque siento que hubo un punto de convergencia en el tema de que la difusión, primero en el puerto de Chimbote a través de este video que se hizo, se produjo tal vez este tema en la palestra, ¿no? En la palestra de los medios de comunicación, de las organizaciones, de personas que están interesadas en esto. Y lo mismo también veo reflejado en el tema de Sarayaku, con el espacio que dijo que se está haciendo comunicación a través de algunos medios que no necesariamente tienen espacios. Justo quería preguntar en ese punto si estos medios son digitales, radiales, si lo realizan otras personas, ustedes mismos. Los videos también, el video que mostraron súper interesante, largo en realidad, pero sé que un video de 8 minutos toma una duración de grabación de más tiempo, de días, de las entrevistas con las personas, de filmar todo. Entonces es una experiencia incluso que pueden formar varios partícipes de la comunidad, y quería saber mucho más en este aspecto específico, ¿no? Y nada, o sea, para mí estas experiencias son muy enriquecedoras y pues me gustaría compartir también de más en otro espacio, ¿no? Para averiguar un poco más de ustedes, y gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la ronda de respuestas. Gracias por las preguntas, compañeros, compañeras. Yo creo que no hay recetas, sino son procesos en los cuales
se van articulando las estrategias que evidentemente no son sesgadas, ¿no? En este proceso de articulación territorial, respondiendo a la pregunta de la compañera en Ancash, poniendo el caso del arsénico, nos dimos cuenta de que nosotros debíamos trabajar un proceso de organización y de acompañamiento a las comunidades con un enfoque de cuencas, porque la explotación de la minería ocurre en la parte de las cabeceras altas y los impactos se dan en la parte media y baja de la cuenca, donde hay comunidades. Y a partir de la denuncia que se hizo en Guarmey, salieron también denuncias en Bolognesi, pero también en Santa Rosa y Cajacay, pero también en otras comunidades que fueron articulando sus demandas y sus denuncias ahora en un solo programa. Se han logrado conformar una mesa de afectados por metales pesados en la macro norte, y hay una en el sur, en el centro y en la Amazonía del país, para que a través de esta alianza que se está desarrollando puedan desarrollar mejores acciones de incidencia ante los ministerios que mencioné. Por lo tanto, la visibilidad que ellos tuvieron en el caso de Guarmey a partir del derrame del caso del arsénico ha logrado que periódicos como Le Monde, por ejemplo, en Francia, vinieran a hacer reportajes de lo que está sucediendo acá en Guarmey. Y eso ha rebotado la noticia en Europa. Y eso ha generado un efecto rebote, de modo que se ha logrado conectar con el relator de agua y saneamiento de Naciones Unidas para colocar la denuncia del caso de Guarmey y de los niños de arsénico a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, a través de un medio de comunicación se logró colocar estos procesos vía una articulación territorial que le da seguimiento en esta plataforma, ¿no? Y son los propios pobladores que se reúnen, discuten, debaten, y fue un evento donde invitamos a Carlos, donde se llegó a conformar esta mesa técnica, esta mesa de pobladores de afectados por metales pesados. Las otras estrategias que se han utilizado en el tema de la defensa, porque obviamente el trabajar en temas ambientales en América Latina se ha convertido en un riesgo, ¿no? El último reporte de Global Witness nos ubica como la región de mayores asesinatos de defensores ambientales. Y sobre todo en la región de Colombia, y sobre todo mujeres, y sobre todo indígenas. O sea, la mayor cantidad de asesinatos en el Perú han sido de pueblos indígenas, de líderes indígenas que atravesaban, defendían sus territorios contra la minería ilegal, contra la tala indiscriminada de bosques, etcétera, y han sido no solo criminalizados, sino asesinados. Y en ese sentido se ha creado de parte del Ministerio de Justicia un protocolo y un registro de defensores ambientales, que ustedes pueden entrar a la página web y con los datos que ahí te solicitan, poder colocar a estos defensores. Claro, ustedes dirán, eso les permite una mayor visibilización y seguimiento, pero como conversábamos acá, tenemos un estado paquidérmico, ¿no es cierto?, que es muy lento en la resolución. Al mismo tiempo, con los compañeros de AIDA, que es la asociación indígena, es la Asociación de Defensores Ambientales que funciona en Colombia, ha habido entrenamientos para los defensores ambientales, no solamente de las estrategias comunitarias, sino también del cuidado personal. Porque cuando entras a este tema, tienes que tener un mínimo también de estrategia para tener mecanismos de protección. Aún así, se han avanzado en estos protocolos, ya lo implementó Justicia, lo ha implementado el Ministerio del Ambiente, pero curiosamente no lo está implementando el Ministerio de Defensa, que es de donde vienen las órdenes a veces para el aniquilamiento de estos líderes. ¿Qué hemos encontrado a través de los medios de comunicación? Que lo que no se difunde no existe. Nosotros, al estar en esa lucha chiquitita, aislada, nos volvimos sumamente vulnerables y por eso nos pasó también lo que vivimos, ¿no?, en una coyuntura específica. Pero cuando se dio este tema de la Fundación Goldman, que fue un apoyo no solamente a la persona, sino también a la institución y al proceso, se visibiliza. Y ha habido casos como el de Máxima Acuña, que es una defensora ambiental muy fuerte aquí en el Perú, que al visibilizarla ha permitido también una mayor seguridad. Porque con mayor visibilidad es más difícil que te pueda ser un blanco vulnerable. Entonces, yo sí creo que el tema de difusión es fundamental
en la capacitación de todos los que son defensores ambientales, líderes comunitarios, pueblos originarios, jóvenes, de una manera transversal que acompañe ese proceso, para poder visibilizar lo que viene sucediendo incluso a partir de sistemas de alerta temprana que se implementan a partir de redes que ya existen en apoyo a los defensores. Y termino señalando de que estos mecanismos jurídicos que han funcionado aquí en el Ecuador también se vienen desarrollando en el Perú ante las Cortes Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso de los niños de Loroya, que ya han sido aceptados, ¿no? Y que es parte de la misma estrategia, ¿no? O sea, el tema de comunicación, incidencia política, el tema de comunicación, el tema de organización, fortalecimiento de capacidades, es parte de un mismo paquete. No tengo una respuesta exacta sobre por qué no nos articulamos. Yo creo que en Ancash tenemos que superar no solamente la distancia territorial, sino algunos modelos mentales que nos impiden hasta ahora sentirnos como parte de una misma región. No sé si porque somos la región más grande, tenemos 20 provincias, o porque no hemos intentado de verdad en superar aquellos modelos mentales que lo que hacen es separarnos y por lo tanto nos vuelven más vulnerables. Considero que estos procesos necesitan muchísimo del acompañamiento y la difusión desde un espacio local, pero a través de estas redes que ahora brindan ese soporte, ¿no? Y yo a partir de esto me voy con la tarea de fortalecer más mi alianza y ojalá logremos que la costa, las ciudades de la costa sean tan visibilizadas en la defensa de los derechos ambientales como lo están haciendo también nuestros hermanos de la Amazonía y de la Sierra, ¿no? La articulación para mí es la clave y también tener una sola propuesta de incidencia y de formación de ciudadanía. La respuesta no va a venir del Estado, la respuesta no va a venir del Congreso, la respuesta tiene que salir de aquí. Y es en la acción ciudadana y la resistencia cómo vamos a tener que seguir luchando en defensa de los derechos y en tener mejores condiciones de vida para todos. Sí, creo que en sí respondió a alguna de las preguntas que también me preguntaron, así que preguntaron de las estrategias y mecanismos con la cual pudimos como dar un realce al caso Sarayaku. En sí, como antes les había mencionado, fue la estrategia mediática. En sí, primero, o sea, teníamos como problemas con las otras comunidades colindantes que estaban cerca de nosotros, a las que la empresa petrolera les decía que era la alternativa para el desarrollo. Creo que en eso debemos estar súper claros de que a las comunidades nos han hecho ver como si el dinero fuera el fin y no un medio. Creo que hay que tener claro que el dinero a veces solo es un medio y no un fin. Ahora, en estos últimos tiempos parece haber cambiado esto y hay que tener bien en claro. Entonces, la cuestión era la estrategia mediática. Por ejemplo, yo en esa temporada, en la lucha, era un niño aún, creo que tenía 8 o 9 años, en 2002, 2003. Entonces, mis padres, mis tíos, mis familiares, los que estaban mayores en esa temporada, por ejemplo, fueron a espacios, a universidades a denunciar, a radios, aunque aún en esa temporada habían radios súper parcializadas a la empresa, porque la empresa les estaba pagando. Entonces, también los militares estaban a favor de la empresa, o sea, del Estado, de la empresa petrolera. En vez de dar una seguridad, supuestamente seguridad nacional, estaba en cambio dando respaldo a una empresa petrolera. Entonces, bajo esta cuestión, también una de las estrategias fue las propias personas de Sarayaku crear documentales, videos y difundir en todas las plataformas posibles. Creo que lo que mencionó la compañera es visibilizar. Entonces, eso de alguna forma
tuvo mayor impacto y una presión al Estado ecuatoriano, porque si no hubiese sido así, hubiésemos estado invisibilizados. Entonces, y la otra pregunta era, la compañera mencionó de cómo podemos reconectar con lo simbólico. En sí, nosotros hemos estado siempre al lado de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y de alguna forma hubo un lapso de tiempo donde la mayoría de las personas quería como abandonar estas cuestiones tradicionales, culturales de las prácticas ancestrales. Pero en un momento alguien reflexionó y dijo, no, ¿por qué debemos como copiar modelos impuestos de alguna forma? Entonces se empezó a reforzar las cuestiones tradicionales. Entonces ahí hemos recuperado algo de lo que hay, la relación intrínseca, simbiótica entre naturaleza y persona. Y ayer el maestro Carlos Papa mencionaba que nosotros somos naturaleza, entonces hay que entender de que nosotros también somos parte de la naturaleza y no en sí que somos apartes. Yo creo que el decir que somos una cosa aparte de la naturaleza es porque queremos el dominio de la naturaleza, y en realidad no es así. Creo que somos egoístas en pensar antropocéntricamente. Y lo otro era una estrategia más, por ejemplo, en la lucha contra la empresa petrolera, cuando los militares ingresaron inconsultamente, o sea, se hubiese armado una lucha armada, podría haber sido, y hubiésemos perdido porque ellos tenían a todos los militares con las de ganar. Pero ¿cómo se aplicó? Por ejemplo, al llegar a los campamentos donde ya estaban la empresa petrolera, se hizo que se adelantaran las mujeres. Yo creo que también son una pieza clave las mujeres. En sí se pusieron adelante porque como los militares hombres iban a atacar a mujeres. Entonces ahí, cuando vieron a mujeres que les fueron a hablar, se apaciguaron un poco. Entonces ahí pudimos tener una estrategia más, porque ahora ya la lucha ya pasó, la lucha armada. Creo que hay que tener propuestas como para poder sensibilizar y dar algo nuevo como una alternativa. Entonces esa también fue una de las estrategias. Y por ejemplo, algo que nos ayudó también fue que nuestros padres, nuestros abuelos, antes sí habían estado de acuerdo con las empresas petroleras de alguna forma, pero se fueron a otras comunidades donde ya había habido la explotación petrolera y se dieron cuenta que no había un desarrollo a la cual siempre los estados nos están ofreciendo. Entonces, ¿cómo después de ver un impacto tremendo en las otras comunidades iban a aceptar este supuesto desarrollo? Entonces, creo que también eso fue una de las cuestiones a las que reflexionaron y eso dio gracias. Por ejemplo, gracias a que podamos ganar el caso Sarayaco. Y para culminar, esto no fue como por intenciones de ganar un Estado ecuatoriano, sino más bien fue un espacio de aprendizaje. Nunca nos habíamos imaginado que íbamos a llegar a esta dimensión de ganar en una corte interamericana, sino más bien era un espacio de lucha y un espacio de aprendizaje a la cual nosotros estábamos defendiendo nuestro espacio de vida y a la cual luego, después de años de lucha, llegamos a tener una sentencia a favor. Pero también hay que reconocer que aunque tengamos las garantías constitucionales, a veces no se ejerce completamente y que de alguna forma, por ejemplo, después del dictamen de la Corte Interamericana, hay algunas cláusulas que no se han cumplido a carta cabal. Entonces, ¿cómo confiar en un Estado que no cumple todas las demandas, las cláusulas que dictó la Corte Interamericana? Se ha cumplido medianamente, pero hay cosas que aún se siguen como violentando. Entonces eso, y muchas gracias. Muchas gracias a nuestras personas invitadas. Ha sido una
una sesión muy inspiradora. Yo me he inspirado, me he aprendido mucho de ustedes y claro, esto resuena con el título de la conferencia, ¿no? Esto de visibilizar estas luchas, crear las entradas de los defensores, crear las entradas de los casos, registrar fotográficamente, hacer los videos, los testimonios como nos contaba Berna más temprano, es tejer redes de conocimiento, ¿no? Entre esto de generar conocimiento libre, pero al servicio de nuestros territorios y comunidades. Visibilizar, tejer. Así que muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una pausa para el almuerzo. Los becarios y el resto de personas invitadas, el almuerzo es en el TUMI en este momento, y a las 2:30 vamos a empezar la segunda parte del día con también unas participaciones, presentaciones muy interesantes vinculadas a esos temas de justicia ambiental, justicia climática. Y bueno, los esperamos desde las 2:30 en punto. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.